Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Acabo de escuchar un debate sobre el tema de Madre de Dios. Estaba debatiendo a Ángel García con un muchacho apellido Trujillo. Nunca lo había escuchado, muchacho joven. Bueno, esto me motiva a hablar nuevamente sobre la frase Madre de Dios. Madre de Dios. Y quiero hablar sobre eso. Lo que hay detrás de la frase. Más allá de la discusión semántica, de la discusión sintáctica, de la discusión histórica, de la discusión ontológica, es lo que hay detrás, que es a final de cuentas lo más importante. ¿Por qué se acuñó la frase Madre de Dios? ¿Cuál fue la intención? Cuando decimos Madre de Dios, aunque se insista, no es lo mismo Madre del Señor. Y partiendo de una situación también de que habría que interpretar lo que el Espíritu inspira en Elizabeth para decirle qué quiso decirle con la madre de mi Señor. Pero eso es otro apartado. No vamos a entrar en ese tipo de detalles. Para mí la frase es muy importante, la parte sintáctica semántica. Porque de Dios, en la frase, en la escueta frase, Madre de Dios, esa parte de Dios, eso es un genitivo. Esa frase no existe en toda la Biblia. La frase exacta, la frase Madre de Dios, no existe en la Escritura. Está la frase Madre del Señor, que es la que utiliza Elizabeth. Es importante desde el primer momento, porque una de las cosas que aclaran los que propugnan esta frase es no es madre de la divinidad. Atención con lo que ellos dicen, no es madre de la divinidad. Entonces, si no es madre de la divinidad, ¿cómo es que la frase dice Madre de Dios? ¿Qué entenderíamos entonces de Dios? Ahora, estaríamos entendiendo que de Dios o la palabra Dios no se refiere a algo divino, porque está diciendo que es Madre de Dios. ¿Cómo es entonces que ellos dicen, vamos a ver qué pasa aquí, porque no veo a la gente, vamos a ver si es que hay que dar tiempo para que ingresen? Denme un chancecito, o todo el mundo está durmiendo ya, o algo pasa. Ahí aparece solo que hay un ojito ahí, uno viendo. Permítame un segundito, despertar un poquito a la gente. Okay. No sea que me dé miedo estar aquí solo. O si es que está un poco atrasado el asunto. Vamos a ver, ya aparecieron dos. Voy a esperar el primer comentario, el primer saludo para saber que estoy bien, que no hay ningún tipo de problema. Son 10 para las 9, no es tan tarde. Ok, porque me interesa de que ya empiecen a escuchar. Vamos a ver, esperemos que empiece a llegar alguien por acá. Okay. A ver si entra el primer comentario. Sí, todo el mundo está dormido. Todo el mundo está dormido. Ok. Ok, entonces demos chancecito. A ver qué pasa aquí. Ok, ya está el primer comentario. Dios lo bendiga. Ok, ya, listo. Con el primer comentario ya sabemos que estamos bien. Entonces, no voy a comentar el debate. No me interesa, en realidad no me interesa el debate. Por lo menos el opositor a la frase basó mucho el asunto como con conceptos muy filosóficos, ¿verdad? No fue como muy teológico, fue más filosófico, asuntos de filosofía, tal. Entonces, por eso no me interesa perder mi tiempo ahí como con ese asunto ¿verdad? Está bien por el joven que no está de acuerdo con la frase, como yo no estoy de acuerdo con la frase, porque me parece que la frase, primero, es totalmente ambigua. En eso tiene
tiene razón el muchacho cuando de alguna manera da a entender de que, por decir de Dios, es ambigua, ya que tanto el Padre como el Espíritu Santo es Dios. Lo que pasa es que dice, bueno, pero no hay duda porque evidentemente hay muchas pruebas de que ahí donde dice Dios se refiere al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Bueno, pues esa es segunda persona de la Trinidad, porque el que acuñó la frase no puso la madre del Hijo de Dios. Y se atrevió a poner la madre de Dios. Porque la madre de Dios tiene connotaciones muy importantes para el catolicismo. Dos, los que defienden la frase madre de Dios son católicos, uno, son simpatizantes de católicos, dos, o son evangélicos que todavía no comprenden las implicaciones que tiene decir madre de Dios. Lo ven como claro, ¿acaso Jesús no era Dios? Está correcto decir madre de Dios, pero ellos mismos dicen que no es la madre de la naturaleza divina. Que en este caso sería de una persona, porque es una persona divina la que se encarna, disculpe. Es una persona divina la que se encarna. Entonces, ¿qué queda? Saquemos la persona divina, ¿qué queda? Una naturaleza impersonal. Entonces, si sacamos la persona divina de la cual María no puede ser madre, ¿qué queda? ¿Qué le queda a María? Una naturaleza impersonal. Así que María sería madre de una naturaleza impersonal, porque eso a final de cuentas, eso es lo que produce, según los católicos y los evangélicos marianos, lo que está produciendo María es no una persona, no está produciendo una persona, estaría produciendo una naturaleza humana, algo abstracto. En términos exactos, María y estrictos, María sería madre de una naturaleza abstracta, de una naturaleza impersonal. ¿Cómo lo ven? Ya por ahí empieza el gran problema, porque no puede ser madre de la persona divina, o sea, no puede ser madre del Logos. Al no ser madre del Logos y al sacar la persona, porque esa es la persona divina, ¿qué queda? O sea, ¿qué le queda a María? Según el catolicismo, según algunos simpatizantes del catolicismo y según los evangélicos que consciente o inconscientemente defienden esta frase, ¿qué es lo que les queda? Una naturaleza abstracta, la naturaleza humana, que es una naturaleza abstracta, impersonal, de eso sería madre. Pues nadie podría concebir que ella fuera madre de una naturaleza impersonal, o sea, de una naturaleza que es impersonal, como es una naturaleza que no es personal y que es abstracta. Ya a partir de ese momento tiene que descartarse, pero rotunda y contundentemente, la frase madre de Dios. Eso es un absurdo total, porque ella no es madre de la persona divina. Sería madre de la naturaleza impersonal, lo cual sería un total absurdo. Nadie, ninguna mujer se le puede llamar madre de algo impersonal, de una naturaleza. Por tanto, cuando se utiliza la palabra madre, tendríamos que entender, porque es cierto que se le llama la madre de Jesús, pero ¿en qué sentido se llamaría la madre de Jesús? Pues en el sentido lógico y bíblico, que simplemente fue la que tuvo a Logos dentro de ella, a Logos encarnado, en el vientre de ella se desarrolló y ella lo parió y le dio a mamar. Partiendo de ese hecho, se le puede llamar madre en ese sentido, no en ningún otro sentido. Y como nosotros entendemos, por supuesto, tampoco en el sentido sustancial, porque la carne no la tomó de María. Por tanto, ¿en qué sentido se le llamaría madre? ¿Cómo se le llamaría a una mujer perfectamente que ha sido inseminada o que ha sido in vitro, como se llama, han colocado en su vientre dos gametos que se han fusionado, se ha convertido en un cigoto y ese cigoto lo han colocado
en el vientre, en el útero de esa mujer. Lo único que ha hecho esa mujer es que eso se desarrolle, y eso totalmente es posible y ya se ha hecho, y se desarrolle. La pregunta es, ¿podrá esa mujer amamantarlo? Por supuesto que podrá amamantarlo. ¿O no? ¿Lo va a parir? Por supuesto que lo va a parir. ¿Es hijo de ella? En un sentido putativo, en un sentido legal, perfectamente podría ser su hijo, y por el hecho de haberlo tenido dentro de ella y se haya desarrollado y lo haya parido, se le podría decir madre perfectamente, no hay absolutamente ningún problema. De otra manera, ¿cómo se le pudo haber dicho a María? Entonces, nunca se hubiera dicho que María era la madre de Jesús, porque entonces, ¿de dónde salió Jesús? ¿De dónde apareció Jesús? ¿Cómo apareció? ¿Apareció en una nube? ¿Lo trajo la cigüeña? ¿Cómo sería la situación? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué se insiste? ¿Por qué se insiste en la frase? Porque hay una intencionalidad, principalmente y por supuesto la Iglesia Católica Romana, que eso le daría una exaltación singular y sin igual a María. Porque en el fondo, ellos entienden que esa criatura que está ahí, ese hombre que se está formando ahí, es producto de la sustancia de ella. ¿Cómo se llama? Porque hay un proceso biológico. Hay un proceso biológico. ¿En qué momento fue fertilizado el óvulo de María? La escritura no dice nada de eso. Pero absolutamente nada de eso. ¿En qué momento fue fecundado? No dice, calla. Todo lo van a reducir a que es un milagro de Dios, pero no te van a explicar absolutamente nada. Nos dicen que es de la sustancia de María, pero no nos quieren explicar el proceso que se dio para que en realidad pueda constatarse de que es de la sustancia. Son puras teorías y suposiciones nada más. ¿Por qué no explican el proceso? Porque lo que se halla en la escritura es que ya la mujer estaba embarazada. Antes de eso no se explica absolutamente nada. La mujer tiene en el vientre, ya tiene a alguien en el vientre. De ahí parte. No se explica ningún tipo de proceso que alguno puede decir, bueno, no era necesario, etcétera. Pues no es necesario, porque es que se está argumentando de que es de la esencia de ella. Y es tal la unión que hay entre la naturaleza divina de la humana, que eso le da un plus tremendo a María si Jesús es de la sustancia de María. Pero un plus inimaginable, tan grande, como para que exista la Iglesia Católica Romana. Así de sencillo. Y no solamente para que exista la Iglesia Católica Romana, sino para que permanezca. Porque eso es lo que le da sustentación a la Iglesia Católica Romana. Esa doctrina mariana, esa frase, Madre de Dios, es lo que le ha dado sustento durante siglos a la Iglesia Católica Romana. Sin esa doctrina es imposible que la Iglesia Católica Romana hubiera subsistido, ya se hubiera caído hace tiempo. Por eso es imperdonable que hayan cristianos que se digan evangélicos que crean en la frase Madre de Dios. Y por supuesto no escapa el análisis sintáctico, el análisis morfosintáctico, el análisis semántico. Porque quiera o no, aunque la frase no existe, creo que habría que buscar ahora la frase, la madre de mi Señor. Ahí agrega el mi, la madre de Señor, pero de Señor, del Señor mío. Es una frase distinta de alguna manera, estrictamente de la frase madre de Dios. La madre de Dios sería. Pero la frase escueta es madre de Dios. María
es madre de Dios. Así que madre de Dios sería un predicado. María es madre de Dios. En el caso de Elizabeth, ¿cómo podría decir la frase? Porque la frase dice que se me ha concedido a mí, ¿cómo es que dice la frase? Ver, no recuerdo la frase, que la madre de mi, que la madre de mi Señor venga a mí, algo así dice, no recuerdo exactamente cómo se dice, que la madre de mi Señor, entonces sería la madre de mi Señor. Es una identificación lo que está haciendo Elizabeth. Elizabeth no está haciendo un tratado ontológico de él, de ninguna manera. Lo mismo que Hechos cuando dice que la madre de Jesús estaba ahí con los apóstoles. Es simplemente para identificarla. El señor García cree que María sigue siendo la madre. Así que entonces, si sigue siendo la madre, en la regeneración amilenarista de ellos, en el final, ya al final, pues nosotros los cristianos estaríamos en el cielo con dos alitas en una nube cantando 14,000 millones de años alabaré. Y adivinen quién estará a la derecha de Jesús, recibiendo los cantos, porque es obvio que todo el honor y toda la gloria que puede recibir Jesús sentado en el trono, si hay alguien que está a la par del sentado, en el mismo nivel que él, a la misma altura, pues todo el honor y toda la alabanza que llegue lo va a recibir ella. De manera que este tipo, García, está aceptando que el día de mañana, cuando estemos en la presencia de Dios, María seguirá estando, porque no hay razón alguna que si María sigue siendo la madre de Jesús, María estará siempre a la derecha de Jesús. No tiene razón de que ella se baje de ahí, porque él dice que sigue teniendo esa dignidad de ser madre de Dios. Hay que preguntarle si está de acuerdo en que, o que cree que está a la diestra. ¿Cómo es posible que si es la madre y tiene tan altísimo rango de ese Dios hombre que está sentado a la diestra, cómo es posible que García en este momento dice, bueno, sí, está en la presencia de Dios? Pero García, María está al mismo nivel de todos los cristianos, los apóstoles, todos los cristianos que han muerto durante todos estos siglos, está revuelta dentro del mismo grupo, pertenece al mismo grupo, no se distingue del grupo, que es exactamente lo que Jesús hizo. Cuando que María estuvo aquí en la tierra no la distinguió ninguno de ellos, porque cuando dijo, ¿quién es mi madre? Mi madre es todos los que hacen la voluntad de Dios. Está igualando a la madre con cualquier otro que haga la voluntad de Dios. No está distinguiendo a su madre de ninguno de ellos. Por tanto, no puede estar sentado en un trono. Entonces hay que preguntarle a él que dónde está María en este momento. Si está revuelta con todos los cristianos y está en este momento diciendo alabaré y reinando con Cristo igual, en la misma, al mismo nivel. ¿Y tú quién eres? Yo soy la madre de ese rey que está ahí. Pues tú eres la madre. Tú eres la madre reina, entonces. Él es el rey y tú eres la madre reina. ¿Y cómo es posible que estés aquí a nivel raso con todos nosotros? Tú no deberías estar aquí. La frase madre de Dios es genitivo. Entonces, existen muchos usos del genitivo. Está el genitivo posesivo, genitivo de parentesco, genitivo de producción, genitivo de producto, genitivo, esos por lo menos los con sentido adjetival, partitivo. Hay una gran cantidad. Y cuando usted toma la frase madre de Dios y aplica los genitivos, el único adjetivo que calza en ese contexto es atributivo. Equivale, por supuesto, a decir madre divina. Y en el fondo, eso es lo que creen. Porque si Jesús es divino con ese cuerpo que María le dio, y ese cuerpo es divino, porque habría que preguntar que esa persona, si esa persona es divina, porque si esa persona es divina, su cuerpo tendría que ser divino también, porque lo que es divino es la persona,
Y no se puede separar las dos naturalezas. No se puede separar la naturaleza humana de la divina. Por tanto, cuando se diga que la persona, que Jesús es divino, se refiere a la persona. Por tanto, tanto su cuerpo como como le llaman estos, su persona divina, son divinos. O sea, tanto no solamente es divina la naturaleza, valga la redundancia, la persona del Logos, tanta es divino él como tal, y también lo será su naturaleza, porque al incorporar o al apropiarse, hacerse uno con la naturaleza divina, pues tanto una como otra es divina. Por tanto, Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, es totalmente divino. Es un Señor de gloria. Entonces, la naturaleza humana ha adquirido gloria y esplendor. Por tanto, si la naturaleza humana ha recibido gloria, ya que es el Señor de gloria el que fue crucificado, y esa carne, por supuesto, tiene que ser gloriosa, porque es el Señor de gloria. No está diciendo que el Señor de gloria que fue crucificado fue el Logos, nada más. El Logos descarnado. El Señor de gloria es el Logos encarnado. Por tanto, eso que se encarnó también es glorioso, porque se le llama Señor de gloria a la persona. Entonces, a la diestra del Padre está no solamente es glorioso como divino, sino como humano. Entonces, si es humano, es glorioso, podríamos decir, debido a la unión hipostática, el que le dio esa sustancia tiene que ser gloriosa. Por eso que María tendría que distinguirse de todos los seres humanos. María tiene que estar a otro nivel. Por eso es que se inventan la doctrina de la glorificación del cuerpo. De manera entonces que en este momento, bueno, en el caso de María, porque la escritura nunca dice que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Bueno, yo no he encontrado el texto. Van a ser transformados de corruptibles a incorruptibles, pero no se habla de nada de glorificar. El asunto de gloria, el que realmente tiene gloria en el sentido puro, en el sentido inherente, es Dios. Que Él nos comparta, que es lo que ha hecho, que nos haya compartido su naturaleza divina es otra cosa, porque ha sido impartido. Pero, intrínsecamente, el que es glorioso es Dios. Y por supuesto, si a Él se le llama glorioso, si a Él se le llama el Señor de gloria o el Señor glorioso, pues está entendiendo que el Señor glorioso es el Logos encarnado. Así que el Logos encarnado es glorioso. Tanto sería gloriosa no solo su naturaleza divina, sino también su cuerpo. Pero ¿cómo va a ser glorioso y de dónde viene la gloria de ese cuerpo si viene la sustancia de un ser humano que proviene del barro? Lo que siempre hemos dicho. Volvemos al punto. ¿De qué es madre? Entonces ellos mismos dicen, no es madre de su divinidad, porque ella no puede ser madre de lo divino. Entonces, ¿de quién es madre? De lo humano. Qué bien. Entonces, si es madre solamente del humano, ¿por qué se le dice madre de Dios? Porque también existe dentro de esta situación, puede existir un genitivo de producto. Vamos a ver el genitivo de producto. Vamos a ver un segundo los genitivos. Vamos aquí al genitivo. Dativo, genitivo. En esta construcción, cuando hablamos de genitivo, hablamos básicamente de un sustantivo que se le llama sustantivo descrito y a otro sustantivo que se le llama propiamente el genitivo.
Hay casos en que el sustantivo escrito podría estar en genitivo y ahí es donde se podría funcionar como en aposición simple, ¿no? Aposición simple en este caso. Entonces, la frase reza, Madre de Dios. Vamos a ver el genitivo. ¿Qué genitivo puede ser? ¿Qué posibilidades pueden darse? Permítame hacer este ejercicio, porque sí se exige y sí tiene que exigírsele a los que creen en la frase Madre de Dios, esa palabra de Dios, ¿qué uso tiene ese genitivo? Porque ahí hay un genitivo. Y está modificando al sustantivo madre. Sustantivo de posesión. ¿Por qué? Que es lo más seguro que ese sería por el que optaran ellos. No, perdón, el de parentesco, disculpe, posesión. ¿Qué dice el genitivo de posesión? ¿Cuándo hay un genitivo de posesión? Si se llama genitivo de posesión es porque uno de esos dos elementos, ¿qué es lo que dice? El sustantivo y genitivo posee. En otras palabras, para que haya genitivo de posesión, de Dios está poseyendo a María. Madre de Dios. Es una madre poseída por Dios y por supuesto que en este contexto no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. No. Como que Madre de Dios quiere decir que Dios posee a María. No tiene sentido. Está descartado. Automáticamente está descartado. Por tanto, ellos nunca podrían decir que es posesivo el genitivo. No puede ser posesivo. De Dios no está poseyendo. Dios no está poseyendo a María. Viene el que posiblemente, por lo menos yo pienso, que es el que ellos optarían. Recuerden que está diciendo que es madre de Dios y Dios, cuando se dice Dios, está haciendo referencia a lo divino. Eso debe estar claro. Hay una referencia a lo divino, así que María es madre de algo que se considera divino. Es una tremenda contradicción. Cuando ellos dicen, no, ella no es madre, por supuesto, escuché a García al puro final del debate decir, no, por supuesto, nadie se le ocurre decir que María es la madre de lo divino. Si no es madre de lo divino, ¿cómo es que dice que es madre de Dios? Le pregunto, ¿decir madre de Dios no equivale a decir madre de lo divino? ¿O estoy equivocado? Por supuesto que no. Madre de Dios es madre de algo o alguien que es divino. Parentesco. Vamos a ver qué dice. Dice, el sustantivo en genitivo implica una relación familiar. ¿Desde cuándo María tiene relación familiar con la divinidad? ¿Desde cuándo María tiene parientes divinos? ¿Desde cuándo? Vea, dice así, en lo poco que puedo leer, el sustantivo en genitivo implica una relación familiar. O sea que Dios es familia de María. O sea que ella tiene una estirpe, por supuesto, divina, porque se dice, vea lo que dice, es muy común que el genitivo exprese al progenitor. Dice, no veo, cada vez veo menos. Este uso es una subcategoría del genitivo de posesión, dice. Un genitivo de posesión es de parentesco si la relación entre los sustantivos es familiar. Es muy común que el genitivo sea un nombre propio. Vamos a ver el ejemplo. A veces el sustantivo escrito está implícito. Si el genitivo está solo, el sustantivo genitivo se refiere al progenitor. Vea, por ejemplo, cuando dice aquí, la madre de los hijos de Zebedeo. De los hijos de Zebedeo, o sea, de los hijos de Zebedeo, ahí estaría el genitivo de parentesco. Hay una relación entre ella familiar, porque dice que es la madre de los hijos. Ella es la madre porque ella ha parido, procreado a estos hijos. Hay una relación familiar. No se puede decir que con la palabra Dios se esté hablando de que María tiene una relación familiar con la divinidad o con Dios. O sea que sus ascendentes, su descendencia o su ascendencia sea divina de ninguna manera. Por supuesto que ella es madre de seres que tienen carne y hueso como ella, porque los únicos familiares que puede tener esta madre tienen que ser de la misma constitución que ella, tienen que ser humanos. Pero sucede que la palabra Dios, si se refiere a Dios, no puede estar refiriéndose a algo humano, porque en el momento dice Dios, madre de Dios, madre de lo divino.
Entonces, en realidad, ellos sí están diciendo que María es madre de lo divino y estaría diciendo entonces que es madre de, en este caso, de la divinidad de Jesús. O es madre de toda la persona, tanto hombre como divino. O sea, es madre no solamente, en realidad, de su humanidad, sino también de su divinidad. Porque ¿qué sentido tiene que se utilice la palabra Dios? Madre de Dios. De Dios está modificando a madre. Y aunque, por ejemplo, en el griego no se va a utilizar en estos casos una preposición como usualmente se utiliza en castellano, que nosotros ponemos de, pero ese de está creando una relación de subordinación. Dios está subordinado a madre. Madre es el modificado. De Dios lo modifica a madre. Y está hablando de esta madre, está describiendo algo de madre y está distinguiendo a esta madre. Y dice que es de Dios, no es cualquier madre. Se está hablando de una persona sui generis, de una persona única que tiene que ser sacada de la categoría común y corriente, porque nada menos es madre de Dios. Pero como biológicamente eso no se puede comprobar ni es posible, entonces no hay una relación familiar, porque la relación familiar, obviamente, para ser una relación familiar, tiene que ser una relación biológica. Y por supuesto, no hay una relación biológica de María con Dios. Por tanto, no puede ser genitivo de parentesco. ¿Ya? Jacobo, el hijo de Zebedeo, por ejemplo. Ok, ya descartamos entonces, así rápidamente, para no gastar mucho tiempo, el genitivo posesivo, el genitivo de parentesco. El genitivo partitivo, por supuesto, que no tiene jamás sentido, porque está diciendo que el sustantivo genitivo implica la totalidad de la cual el descrito es una parte. María es parte de Dios, no. Dios indica la parte total y de Dios, de la parte total de Dios, saca una parte y esa parte no tiene sentido alguno. Está totalmente descartado la tercera opción como genitivo partitivo. Vamos al genitivo atributivo, aquí en orden y cualitativo, que sería el que ahí calza perfectamente. Por eso van a tener muchos problemas cuando se les exija y diga qué tipo de genitivo hay ahí, cuando se diga madre de Dios. El cualitativo dice que el genitivo atributivo describe un atributo, una cualidad del sustantivo escrito. Eso es lo que está indicando. Indicaría una cualidad, está diciendo una cualidad o un atributo. El genitivo de Dios lo que estaría indicando es una cualidad, un atributo que tiene esa mujer. Y por supuesto que esa cualidad es divina, porque al decir de Dios, al hacerlo atributivo de Dios perfectamente, puede convertirse en un adjetivo que sería divino. Así que sería madre divina, ni más ni menos, describiendo las cualidades que tiene María como una madre divina. Y esa, atención, ese es el genitivo más probable de todos, porque los vamos a ver todos. Vamos con el atribuido, que sería lo contrario. Es lo contrario del atributivo. El genitivo atribuido es el otro lado del genitivo atributivo. Si de Dios es la atribución o la cualidad de María, en el atribuido, María sería la cualidad de Dios. Entonces cambia totalmente el sentido. Dios le atribuye una cualidad a María, ese sería el atributivo, y el atribuido es que María le atribuye una cualidad a Dios.
Es como decir el Dios de María. Cambiaríamos el asunto, el Dios de María. De María está dándole una cualidad y una atribución a Dios. María sería como un atributo de Dios. Totalmente no tiene absolutamente ningún sentido. Está descartado. Y por supuesto, tenemos que verlo dentro de la categoría de adjetivales, genitivos, adjetivales. Porque ya tendríamos que pasar a la categoría de genitivo ablativo, genitivo verbal y hasta genitivo adverbial. Genitivo adverbial. El otro, rápidamente, que por supuesto no tiene absolutamente ningún sentido, genitivo material. ¿Qué quiere decir? Que María está hecha de Dios. O sea, dice así, el genitivo describe la materia con la cual está hecho el sustantivo. Implicaría que María está hecho de algo divino. Fue hecha de algo divino, o sea que todo su ser es divino. No tiene, por supuesto, ningún sentido. Nadie, por más católico que sea, aceptaría que el genitivo es material. María está hecho de una sustancia divina, cuando por supuesto sabemos que viene del barro. Descartado. Genitivo de contenido, tampoco. El genitivo de contenido describe el contenido del sustantivo descrito. María conteniendo a Dios. María conteniendo a Dios. Generalmente se utiliza con el verbo llenar. Dice aquí, ¿qué iba a decir? Dice, en la traducción se debe la frase lleno de. Es como decir María lleno de divinidad. Cobra un poquito de sentido. Pero dice, como dice, por ejemplo, María llena de gracia. Habría que ver ese llena de gracia, a ver si tenemos ahí un genitivo. Tendríamos el verbo y tendríamos que tener el verbo lleno, llenar, más llena de gracia. El verbo llenar, más de gracia, el genitivo, que sería interesante algún día verlo. A veces con el genitivo de contenido puede modificar a otro sustantivo, adjetivo, verbo. Después de algunos verbos puede funcionar como objeto complemento directo de verbos que implican cantidad. ¿Ya? Pero no hay algo así como que diga María llena de Dios. O sea, que la frase madre de Dios, lo que está diciendo ella es madre de Dios, es que María está llena de Dios. Y por supuesto, perdería totalmente la idea de decir que María es madre de una persona, en este caso del Hijo de Dios. Estaría diciendo, por ejemplo, llena de Dios, podríamos decir llena de su presencia, pero entonces no estaría hablando de que se esté refiriendo a que tiene un hijo o que se hace referencia. No que tiene un hijo, sino que tiene llenura de Dios o está llena del Espíritu Santo, cosas de ese tipo. Por tanto, no tiene absolutamente ningún sentido, queda totalmente descartado. Sustantivo y aposición simple. El problema es que aquí, cuando dice María, obviamente, aunque no esté eso en griego, es evidente que la frase sería madre de Dios. Si eso lo interpretaríamos con los casos griegos, María tendría que estar en nominativo y no en genitivo. Y en este caso, la regla lo que dice es que el sustantivo debe estar en genitivo, el descrito. Para tener un genitivo en aposición simple es necesario tener dos sustantivos en caso genitivo. Con solo eso ya queda totalmente descartado. Y en este caso, una estaría aclarando a la otra, que no tiene ningún sentido. Que de Dios estuviera en aposición, estuviera aclarando lo que dice de María. Totalmente descartado. En aposición de definición, indica que en esta construcción una cosa denotada como representativa de una clase queda mejor definido. De Dios no está definiendo a María, no está tratando de definir más con mayor propiedad o con mayor especificación a María. No tiene sentido, queda totalmente descartado. ¿Qué nos queda? Genitivo de destino, hacia, dirección, que por supuesto no tiene, no hay ni que leerlo para darse cuenta que no hay. Dice, el genitivo de destino indica la dirección a la cual el sustantivo escrito va. No está diciendo que María va a Dios, no tiene sentido. El genitivo, el predicado genitivo que tiene que ir con verbos copulativos, de ninguna manera hay ningún verbo copulativo, está descartado.
genitivo de subordinación, Dios no está subordinado a María, queda totalmente descartado. Vamos con el genitivo de producto. El genitivo de producto, vamos a ver qué posibilidades hay. El genitivo de producto es el producto del sustantivo escrito, es el producto. Vamos a ver, el genitivo de producto es el producto del sustantivo escrito. ¿Quiere decir que María produce a Dios? Jamás, María no produce a Dios. Estrictamente porque dice Dios. Y no puede ser hijo de Dios porque María no está produciendo, aún en el pensamiento católico romano, que dice que es la sustancia, lo único que podría estar, si fuera el caso, que no es el caso, produciendo solamente naturaleza, pero no está produciendo todo lo que está ahí, porque en realidad lo que van a hacer es el Hijo de Dios. Entonces, no puede indicar que ella esté produciendo al genitivo, o sea, produciendo a Dios. Literalmente no puede producir a Dios, porque está estrictamente diciendo a Dios, totalmente descarta. ¿Qué pasa con el de, este es el genitivo de producto, disculpen, el genitivo de producción, vamos a aclarar esto porque como no veo bien aquí, el genitivo de producción produce el sustantivo escrito. En este caso, fue que me adelanté a otro, pero el que de atrás dice, el genitivo de producción produce el sustantivo escrito. ¿Cuál es el sustantivo escrito? María. Entonces quiere decir que Dios produce a María. Dios no produce a María, no está hablando de eso, está descartado. Y en el otro caso, que fue el que vimos, el genitivo de producto es el producto del sustantivo descrito, que fue el que había ahorita, como que María produce a Dios. María no está produciendo a Dios de ninguna manera. Genitivo de ya entramos con los adjetivos ablativos. Vamos con el genitivo de separación, que dice que el genitivo de separación expresa el objetivo desde el cual el verbo, ahí no hay ningún verbo en esa frase, ni siquiera lo consideramos genitivo de fuente, de origen. El genitivo de fuente es la fuente desde la cual el sustantivo escrito viene. O sea que María viene de Dios, por supuesto que no. Genitivo de comparación, no tiene que ver absolutamente nada. Y vienen los adjetivos verbales que tienen que ver con el genitivo subjetivo y el adjetivo objetivo. Y por supuesto, el genitivo subjetivo diría más o menos cómo estaría funcionando el genitivo como sujeto, o sea, Dios como sujeto. Pero el problema es que María tendríamos que convertir ese sustantivo en un sustantivo verbal. Y por supuesto María no admite un sustantivo verbal, por tanto tampoco tiene posibilidades. En el caso de que fuera genitivo objetivo, el genitivo de complemento directo funcionaría como complemento directo, así que para hacer complemento directo María tendría igual que poderse hacer un verbo, convertirse en un verbo María. ¿Para qué? Para que de Dios sería como marear a Dios. No existe marear, no hay forma de convertir el sustantivo en un verbo. Después el plenario, que es de los dos, luego pasamos al asunto adverbial. Por lo menos todo lo que tiene igualas tendría que inventarse, no sé, otro genitivo, pero evidentemente la única opción que hay ahí es genitivo atributivo. Madre divina. Y se acabó, eso es todo. Y por supuesto, no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que se diga madre divina. Volviendo al punto nuevamente, no quiero colocar el medio, la verdad que no. Los que defienden la frase, vuelvo a repetir porque esto es importante recalcarlo, insisten en que no es madre de lo divino. Pero si no es madre de lo divino, ¿por qué dice madre de Dios? Porque de Dios es algo que procede de Dios. ¿O no? Voy a hacerles el dibujo aquí para que ustedes vean algo. Vamos a abrir aquí una pizarrita. Aquí está la pizarrita. Vamos a compartirle la pantalla a la pizarra.
que a mí me gusta hacer así un dibujito para que se haga un poquito más comprensible lo que yo quiero decir, ¿ok? Entonces, ve, aquí está la pizarra. Gráficamente, vamos a ver, gráficamente, perdón, algo me está pegando aquí, ahora sí. Gráficamente, esto funciona así. Aquí sería María y aquí sería de Dios. De Dios. Es María, es madre, en este caso dije María, pero es la palabra madre, disculpen, madre, que es la frase que tenemos ahora aquí, madre de Dios. ¿Cómo se puede entender esta gráfica? Ella es madre de esto que está aquí, madre de esto. Es algo que está extrayendo. Ella es madre de algo que extrae de Dios. Entonces, por eso ella es madre divina. Porque es la que está procreando algo divino. Si aquí el pasaje dijera madre del Hijo de Dios, la palabra Hijo de Dios es una referencia, está identificando de quién es madre. Aquí lo que está haciendo es identificando, clarito, madre del Hijo de Dios. Aquí identifica, Hijo de Dios es una referencia. Y con eso podemos darnos cuenta de quién es madre. Y por supuesto, al decir Hijo de Dios, está haciendo referencia a una persona. Y no tenemos problema de la frase madre del Hijo de Dios, porque estamos entendiendo exactamente, Hijo de Dios. Identificamos de quién es madre. Y por supuesto, sabemos que es madre porque lo parió, porque lo tuvo en el vientre y porque lo parió. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que alguien es mamá de alguien? Porque lo tuvo en el vientre y porque lo parió. A nosotros no nos importa quién es el papá, porque el papá puede ser cualquiera. Perdónenme a las señoras, cuando hablo de esta manera no quiero ser grosero, pero lo que siempre se ha dicho es que lo que sí está seguro es que este hijo es hijo de mamá, porque lo parió. Pero del papá no hay seguridad. Puede ser Pedro, Miguel, cualquiera. De eso no hay seguridad de nada. Aunque viva con Pedro, no sabemos los pasos que tiene esta señora, cómo se comporta, y el hecho que aunque viva con Pedro en la misma casa y aparece embarazada, eso no me asegura que sea de Pedro. Lo que sí está seguro es que es de ella, porque lo tuvo adentro y porque lo parió. Entonces, a decir madre del Hijo de Dios, por supuesto el Hijo de Dios es una persona que se llama Jesús. Y por supuesto que no hay duda que lo que nació de ella es esta persona. La lógica natural te diría, el que no sabe de teología, ni de Biblia, ni nada, diría, pues hombre, tiene que tener un papá físico. No, pues no tiene papá físico. ¿Cómo? No, no. Su padre es Dios del cielo. El que está en el cielo, así como Zeus se metió con una mortal y nació el semidios Jesús, no, no tampoco. Entonces, ¿cómo? Por eso es que se hace muy difícil demostrar que ella de su sustancia salió él. Por supuesto, biológicamente es imposible y ningún científico acepta eso, ni puede admitir eso. Eso es parte de la fe de ustedes, de las creencias, que ustedes creen en milagros y con todo ese tipo de cosas. Solo así podríamos darnos cuenta que eso es. Entonces, cuando dice la frase, Madre de Dios, ella está identificada con esta. Y ella está diciendo que ella es, de alguna manera, la progenitora de esto que se le llama Dios. El problema es que la frase Madre de Dios es totalmente ambigua. Y eso es lo que seguimos insistiendo. Nosotros no nos estábamos oponiendo a lo que hay en el vientre de ella, ni lo que estuvo en el vientre de ella, perdón. No. Sabemos claro quién estuvo ahí. El Logos encarnado. Ahí estuvo el Logos encarnado. De eso no tenemos duda. Y cuando lo parió el Logos encarnado.
El problema que hay es que la frase, al decir madre de Dios, Dios es totalmente ambiguo. Y si hay razón, aunque suene a necedad, cuando se dice Dios, la pregunta que se hace es ¿quién? Porque por supuesto, Dios puede ser cualquiera de las tres personas, de las tres divinas personas. No, hombre, pero ¿cómo se le ocurre? Si está clarito. Si... No, es que ese no es el asunto. No, podemos identificar quién está en el vientre. Sabemos que es la segunda persona de la deidad, que es el Hijo. No, eso yo sé que no. El problema es que la frase está mala, está mal formulado, como lo digo siempre. No es madre de Dios, es madre, y podríamos decir del Logos encarnado, correctamente. Existe el pensamiento, por supuesto, que ella no es madre del Logos. Si a ella se le pregunta, ella es madre del Logos, ¿produjo el Logos? No puede producirlo. ¿Produjo la carne? Bueno, ellos dicen que sí, eso sí. De su óvulo segregó la sustancia para convertir el cuerpo. Eso es lo que dicen los católicos, semicatólicos y evangélicos engañados. Eso es. De esto se revistió el Logos. La persona sigue siendo el Logos. No se le añadió otra persona más, nada, solo una naturaleza. Por tanto, si esto que está aquí es el Logos encarnado y por algún poder de imaginación o de abstracción yo saco al Logos, ¿qué queda? Una naturaleza. Bueno, dice el Logos, me voy de aquí por un segundo, espere un segundo, me voy, y él se va, suponiendo. ¿Qué es lo que queda aquí? Una naturaleza. Entonces ella es madre, sería madre de una naturaleza. No puede ser madre de una persona. Así que por supuesto que cuando se dice la madre de Jesús, que se dice en Hechos, es identificativo. O sea, lo que hace por supuesto es identificar de dónde salió ese Jesús. Salió y fue parido por esta mujer. Más nada que eso. Porque aún concediéndoles, que yo no se los concedo bajo ninguna circunstancia, de que su cuerpo es de la sustancia de María, pues lo único que tendría aquí es un caparazón nada más. Porque ella no podría absolutamente producir lo divino. Entonces, que ya sabemos que eso de lo que se reviste el Logos es de un cuerpo preparado por el Padre y no tiene que ver nada María, lo que está en el vientre de ella únicamente es lo que preparó el Padre para que el Logos se revistiera, podemos usar la palabra revistiera, de eso, de esa naturaleza, que está ejemplificada por medio de la palabra cuerpo. Y María simplemente es receptora de lo que Dios. Por tanto, el concepto madre de Dios es totalmente falso, absolutamente falso. No sé de dónde sacaron esa frase. Porque al decir de ellos, que sea como sea, siempre manejan el famoso silogismo, que por cierto estaba escuchando ahí, que yo no sabe el silogismo, no. Si Jesús es Dios y María es madre de Jesús, María tiene que ser madre de Dios. Esto es falso. Es un sofisma. El silogismo es un sofisma. Totalmente falso. Entonces, la frase madre de Dios es una frase malvada que lo único que pretende es confundir a los cristianos. Y por supuesto, al decir madre de Dios, madre le da la sustancia al cuerpo, le da la sustancia al Logos. Le dice, aquí está la materia prima, Logos, te vas a envolver, te vas a encarnar. Aunque la palabra encarnar, ese en, es como que se metiera dentro de la carne, es más o menos como algo, encarnarse es como meterse dentro de la carne. Uy, se me encarnó aquí no sé qué, es que se me metió en la carne.
Se me encarnó, eso es meterse dentro de la carne. Entonces la frase encarnar significaría como meterse en la carne. O como estar dentro de la carne. Como que esa persona, aunque no estamos hablando, no estamos hablando de que sea así, sino que estoy hablando de la etimología de la palabra y no estoy diciendo que sea correcto o que sea incorrecta. Eso sería otra discusión. Si es correcto decir encarnar, que es como envolverse de carne, envolverse. Que algo envuelve, que carne envuelve algo, encarnar. Meter carne, sobrecarnar, como una cobertura de carne. Así como decía el señor Francisco de la Cueva cuando daba el ejemplo y decía que más o menos para poder entender es como crearle un abrigo a alguien, como que una persona tenga a la persona así y le vaya haciendo un vestido, decía la Cueva, más o menos para tratar de explicar un poco cómo era la encarnación. No, yo no estoy afirmando que quién está diciendo que Jesús no es Dios. Lo que pasa es que los católicos están diciendo que María es madre de Dios y que eso es falso totalmente. Y por supuesto, no aporta, aún desde la postura tuya católica o evangélica, no sé qué es lo que María le aporta. ¿Qué es lo que aporta? Y usted dirá, si usted es católico o medio evangélico, usted dirá, la sustancia, ella es la que le da el cuerpo. Bueno, y ese cuerpo es humano o divino. Bueno, es humano, entonces ¿por qué es madre de Dios? ¿Por qué él es divino? No, pero eso no tiene que ver nada. Que la palabra madre de Dios es que es madre de esto divino. Y esto es lo que quiere decir. De Dios equivale a decir divino, amigo. Ya lo expliqué. Madre, evidentemente, ¿de qué? De lo divino. De un ser divino ella es madre. Ahora, si usted entiende por madre que lo parió, yo no tengo ningún problema. Yo sé que lo que ella parió fue un ser divino humano. Eso fue lo que ella parió. Que se desarrolló ahí, sí. Sí, Dios así lo estableció, obviamente, y adaptó el cuerpo de tal manera, no solamente para que viniera a este mundo, tuviera hambre, se cansara, respirara, etcétera, etcétera, sino también para que se desarrollara dentro del vientre. La frase es mala, es incorrecta, etimológicamente, semánticamente, léxicamente, sintácticamente, es totalmente incorrecta, y teológicamente, por supuesto. Nadie está negando, por supuesto, que Jesús es Dios. Qué barbaridad. Déjeme para leer un poco el chat aquí, a ver cómo está esto. Harrison, Dios le bendiga. Johnny Porras, Melvin, Jorge Maldonado. Harrison, originalmente la Iglesia Católica llamó a María Madre de Dios para que la gente entendiera que Jesucristo era Dios encarnado. No, eso es un cuentazo. Eso es un cuento viejo, que meten ese argumento, esa era la razón por decirle más, eso va más adentro. Hay una intención muy maliciosa con la frase, y esa frase es la que le ha dado fuerza a María. Si no fuera esa frase, no tiene la fuerza que tiene. Saludos desde Perú, Ángela Costa, Adrián Villegas. Vamos a cantar María de la Blanca Paloma. Un árbol malo puede dar fruto bueno. No, usted está haciendo una afirmación, un árbol malo puede dar fruto bueno. Ningún árbol malo puede dar fruto bueno, porque usted está haciendo una afirmación, no sabe redactar. Hugo García, bendiciones, profe y hermanos. Hoy me fue. Pues, bueno, está bien. Profe, sigamos destruyendo herejías, dice Osvaldo. Adrián Villegas, decir madre de Dios es semejante a decir hijo de Dios. Hijo de Dios. Y García no negará la consustancialidad del hijo y padre. También debería aceptar lo de María y Dios. Saludos de Ramos. Profe Osvaldo, Jesucristo ya era glorioso antes de venir a este mundo. Glorifícame tú con la gloria que tenía. No nos hagamos, dijo, no nos hagamos los, ¿cómo es que dice ella? No nos hagamos los tarugos, no recuerdo la palabra que dice. Jesús Ramos, bendiciones. Osvaldo dice, si María fuera madre de Dios, no sería Dios. Aquí se quiebra el dicho, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Sí, yo solamente lo que yo llamo la atención es que vean claramente la frase. Madre de Dios. ¿De quién es madre? De Dios. ¿Dios tiene madre? Sí, tiene madre. Dios. Vea la palabrita.
ve lo que dice aquí. Dios, vamos en la grande, ¿verdad? Dios. ¿Qué se entiende por Dios? El Padre es Dios, sí. El Espíritu Santo, sí. Has mentido no has mentido a los hombres, sino a Dios. Está hablando del Espíritu Santo. Si la intención de la frase es decir que ella es madre del Hijo Divino, del Hijo Eterno, ¿por qué tiene que decir Dios? ¿Y por qué no pone madre del Hijo de Dios o del Hijo Eterno, como quiera decirlo? O madre del Logos encarnado. Pero no lo hacen. No lo hacen porque la intención que tiene es que esto resalte. Madre de Dios. Y eso le da un plus enorme a ella. Y entonces ya expliqué que el problema que tiene que cuando los viejillos piojosos que no se bañan decidieron poner esto, nunca pensaron en la gramática, estaba en pañales todavía y nunca se imaginaron que esto de Dios llegaría a tener el valor de divino. ¿Qué más hay por acá? El hijo existía antes que la madre. ¿Cómo les quedó el ojo? Profe Estuardo, Jorge, entonces si María es madre de Dios y divina, en Génesis 1:26, cuando Dios dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, con su madre María, hablaba con su madre María, no tiene sentido la verdad. María, la paridora del Logos encarnado y no de su naturaleza humana. Le he estado preguntando a Caro si esa sangre derramada en la cruz tiene genes de María y no me contesta. ¿Y por qué será? Salud, profe, escuela griego, no es madre de Dios, más sí madre de Jesús legalmente ante los hombres, pues si lo registró en el registro civil. Por eso es que cuando hablamos de madre de Jesús, y ya todo eso lo hemos explicado por qué razón no puede ser de la sustancia, Jesús no puede ser de la sustancia de ella. Es madre en tanto que fue implantado el cigoto en su vientre, o sea, en su útero. Y ahí se desarrolló todos los privilegios, todas las virtudes, todo lo que se le puede tributar a esta mujer está en función de lo que sucedía en su vientre. Entonces, albergando al Hijo de Dios, encarnado, a ese cigoto, que es el Hijo de Dios encarnado, y cómo él se va desarrollando y se va desarrollando hasta constituirse propiamente en una persona hasta los 9 meses para ser parido y punto, y ser amamantado. Eso es todo. Ese es todo el tributo único que hay. Pero aquí, cuando se dice Madre de Dios, está involucrando porque ella tiene un valor agregado que es ser madre de lo divino, aunque ellos digan que por supuesto no puede haber nada genético, pero que tiene un título que tiene ese valor, que le da ese derecho, ese plus de decir, soy madre de un ser divino. Entonces la pregunta es, ¿y qué es lo que usted espera, María, que le demos? ¿Cuál es el trono que usted quiere? ¿A dónde quiere que la pongamos? ¿En cuál pedestal quiere que la coloquemos? Y entonces el católico dice, en el cielo mismo. Entonces aquí está el trono de Dios y aquí está a la diestra el Hijo, y bueno, aquí está la diestra y por supuesto aquí tenemos a María. Ahí está. La cuatrinidad, porque por aquí está la palomita del Espíritu Santo. Así es como lo pintan, ¿no? Los católicos. Entonces la pregunta es si María, según los católicos, está a la diestra de Jesús, está en esta misma categoría, ha sido exaltada prácticamente a lo divino. Estar a la par de Jesús aquí en el cielo equivale a tener ser de la misma categoría. Ya la han divinizado. Quieran o no, la han divinizado. ¿Y gracias a qué? A la frase Madre de Dios, que se han tragado hasta los propios evangélicos, muy, pero muy bochornoso, de que todavía a esta altura evangélicos estén defendiendo
esta frase. No sé qué será, que son amigos de los católicos, están dentro de un ecumenismo, ¿qué? Como les digo, les decía, la discusión que se dio ahí en el debate entró más en el campo como filosófico, ¿no? En realidad, en ese sentido, no nos dice absolutamente nada. Y lo más importante son las consecuencias de esta frase. ¿Por qué no ponen aquí? No pusieron la madre de Jesús. Ya qué fácil era. La madre de Jesús. Entonces el cuento que tienen es que pusieron madre de Dios para indicar que este Jesús es Dios. Pero si la Biblia constantemente está enseñando la deidad de Jesucristo. Tenía que decirle un concilio, entonces. Un concilio el que tenía que decir, no, la escritura no bastaba para aclarar que Jesús era Dios. No, ahí estaba Filipenses, ahí estaba Juan, ahí estaba la carta de Juan, ahí estaba Romanos, cualquier cantidad de textos. ¿Ya? El Evangelio de Juan, principalmente. Y ellos vienen y dicen, nosotros somos los piojosos estos, añejos, hediondos, malolientes, de esos tiempos, estos europeos, estos concilios en Europa, mucho frío, el agua es mala, no se pueden bañar, se gastan, hay esterilidad si se bañan, todas estas porquerías que estos señores viejos, vagabundos, que en vez de explicarle al pueblo y tomar la Biblia y decir el agua es importante, es higiénica, es para limpiar la hediondez y la suciedad, para que no haya tantos piojos, tantas plagas y tantas porquerías, y darles unas clases de salubridad, para que dejen de estar tirando los excrementos por las ventanas, toda la suciedad, ratas por todos lados. Esta es la porquería que había en ese tiempo en la humanidad. Y estos viejos, para estos tiempos, fueron los que pusieron madre de Dios, ¿o no? No sea majadero, David. No sea majadero con eso, que si Jesús nos dio, no sea necio. No sea necio, no sea necio con esa pregunta, no sea necio. Ya sacó ya me cansó este tipo a mí, ya me cansó, es que me cansó. ¿Por qué ser tan atrevido, tan abusado, de ser uno tan necio, bruto? ¿Quién está negando aquí que Jesús es Dios? ¿Qué majadería de tipo? Bendiciones a todos. Ya me hartó este católico romano. María fue agraciada, igual que Abraham. Igual. Te lo está explicando gramaticalmente. ¿De qué va a entender este bruto, marlonado? Estos no tienen cerebro. Hace rato está de necio diciendo que Jesús es Dios. Jesús sea necio, no sea majadero. Aquí nadie niega la deidad de Jesucristo. Qué hombre más impertinente. Gracias por tu participación. Adiós. Si María es madre de Dios, es madre del Padre, el Padre es Dios, otro absurdo católico. Bueno, entonces, paz, María es madre de la segunda persona de Dios. Jeje, dice Maldonados, espadas. Juan 1:1, en el principio era el verbo, pero María es madre de la segunda persona. Tienen a tres personas distintas, puro católico, Jorge. Entonces, para David, AK4. Jesús es Dios y María no es madre de Dios. Es pollito, dice Osvaldo. ¿Qué tipo más fastidioso, ¿no? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Por tanto, está con el silogismo, ¿no? Jesús es Dios. María es madre de Jesús, por tanto, María es madre de Dios. Esa es todo el asunto. ¿Quién nació? ¿Quién parió a Jesús? ¿Por qué no preguntan quién parió a Dios? Para los verdaderos cristianos, dice Osvaldo, esta clase es de kinder, pero para los pollitos son de universidad y se tienen que quebrar la cabeza. María parió a Jesús como subrogante, como vientre de préstamo. María sí es madre de Jacobo, Simón. Creí que era Jacobo y que decía eso. Estuardo, María parió
al Logos encarnado, Venancio. Uy, Señor. María es madre del Verbo encarnado. Arriba está la enseñanza ahí. Si quiere aprender, no, que ya se fue, ya boté ese tipo. Qué tipo más insoportable. Dios es eterno, no tiene madre. Jesús es Dios. Sin contar las marinitas, Estuardo, que suman como 8 en total, más o menos. Bueno, está muy participativo. Osvaldo dice Ole Manolo, acá está refutando a Venancio. 5 minutos, David, y entras. Queremos escuchar, no ser entretenidos. Por mí que se vaya y no vuelva nunca. Un Dios Padre puso el vientre nuevo. Todo lo que ya se ha dicho, todo lo que se ha enseñado ya. Ya le dieron con la cara de, como dijo Osvaldo, profe, de Dios, ¿qué genitivo es? Atributivo. Ya hice el repaso, ya repasé todos los genitivos. A ver con qué salen ahora. Yo creo que es todo por hoy. Es más de lo mismo y pues solo la frase Madre de Dios es más que suficiente para decir que es un absurdo y que lo que literalmente dice es que es Madre de Dios. En este caso tendría que decir la frase completa: María es Madre de Dios. La Madre de Dios es María. Y en todo caso, lo que parió es al Logos encarnado. Lo que tenía en el vientre no era a Dios, sino al Logos, que por supuesto es divino, Dios, y unido a su naturaleza humana. Eso es lo que tenía, al Logos encarnado, y lo que parió es el Logos encarnado. ¿De hacen de cuentos con eso de Dios? Eso hay que quemarlo, eso hay que destruirlo, eso hay que despedazarlo. Aquí no estamos convenciendo, ya a esta altura, ya el cristianismo sabe si Cristo es divino o no es divino. Pero no se pasan estos tipos que defienden esta frase, no se pasan combatiendo a los testigos y a los unicitarios. ¿Ah? A los unicitarios, Jesús es el Hijo eterno de Dios, los unitarios no creen eso. Jesús es divino, los testigos no creen eso. No se pasan constantemente en eso, que es la majadería. Entonces, la frase nació porque era para demostrar que Jesús es divino. Por eso la frase ya no sirve. Entonces, bueno, le sirvió en aquel tiempo, entonces. Esa frase sirvió seguro en ese tiempo, pero ya no sirve para nada. Ya el que no quiere entender que Jesús es divino o es Dios, ya eso es un problema de unicitarios y de testigos de Jehová y cuánta secta se levanta ahí en contra de Jesucristo. Y no solamente en eso, hasta con los trinitarios. Porque es que el Jesús que murió, muchos trinitarios que dicen que Dios murió, todavía no creen que Dios murió en realidad. Entonces tienen otro Jesús. ¿Qué estoy diciendo? Que aún trinitarios, sea que acepten la frase o no acepten la frase, todavía no saben quién es Jesús. No lo conocen. Por gracia de Dios creyeron en Jesús que no lo conocen a fondo. Ese Jesús que no conocen a fondo, ellos, Dios los salva por la sinceridad de corazón de ellos. No necesitan conocer plenamente quién es Jesús para saben que es su Salvador, pero en el sentido ontológico no lo conocen todavía y por eso cometen todos los errores que cometen. Así que eso es todo. Sí, acá viene aquí. Es que eso es lo que me choca. Viene aquí jugando de vivo. Jesús entonces no es Dios. ¿Qué? Como decían por ahí, qué patadón, ¿no? ¿Qué? Un aguafiestas completo que llega y es el que el aguafiestas que llega, agua a la fiesta. Pues aguafiestas, agua a la fiesta. Y ese tipo hay que sacarlo inmediatamente. No se les admite ni un chiste, porque primero son muy malos para un chiste, no tienen gracia alguna, son patosos completamente, ¿verdad? Que llegan y desde que llega chocan. No pueden estar en ninguna fiesta. Que Dios les bendiga, pasen muy buenas noches. Si mañana Dios lo quiere, pues de pronto podemos estar otra vez aquí acompañándolos. Y solamente quería, pues, ya que estaba escuchando esto, una discusión que a veces cansa, ¿no? Una discusión que cansa, más cuando se entra así como muy filosófico el asunto, ¿verdad? El muchacho que llegó ahí
seguro estudió filosofía en la universidad o cosas así. Y entonces digo, pues nunca, nunca. Primero nadie le va a entender. La gente común y corriente no le va a entender todo eso, todas esas frases filosóficas, rebuscadas, complicadas y todo eso, ¿verdad? Es lo que estaba escuchando, creo que había otra discusión por ahí, ¿verdad? Que yo creo que uno tiene que ser sencillo, ¿verdad? Claro, clarito, con manzanitas, sencillas las cosas para que la gente pueda entender. En el fondo de todo esto está la veneración de una persona, que como ya lo he dicho, imagínense, la sangre de Jesús es la sangre de María. ¿Cuánto valor se le da a la sangre de Jesús? Y la pregunta que tenemos que hacer, si la sangre de Cristo me redimió, ¿por qué la de María no puede hacerlo? ¿Si es la misma o no es la misma? Ah, bueno, si no es la misma, entonces la sangre de Jesús no es 100% humana, entonces tiene otro componente. Entonces ya tendrían que decir ellos que, pero hasta donde se sabe y hasta donde se dice, la sangre de Jesús es la misma sangre de María. Yo no entiendo mucho de biogenética y estas cosas, pero cuando se habló de un clon, sería interesante estudiar un poco sobre eso. Cuando se clonó una oveja, le habían puesto un nombre, era idéntica. Y habría que ver si el código genético era idéntico, eso es un poco complicado, pero se parecía exacta. Jesús tendría que ser, si era producido por María, en cuanto a la humanidad, es más, tenía que hasta parecerse, pero increíblemente. Un gemelo. María tenía que producir un gemelo de ella. Yo no sé dónde apareció el Y, solo había X, X y no XY, para que fuera un varón. Una completa locura. Y en medio de todo esto está, por supuesto, Satanás, el diablo, que es el que anda trastornando con todo este tipo de cosas. Es vital identificar quién es Jesús, ni quebrarse la cabeza pensando quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre. Estos solicitarios y testigos de Jehová, el Padre acá, el Padre allá, el Todopoderoso, Él es el único Dios, el Todopoderoso, el Padre. ¿Qué pasa con Jesús? Por supuesto que los demonios saben que hay que distraer la mente de este Jesús que es el Salvador. No hay forma de conocer al Padre si no conoces a Jesús. No solamente si no lo conoces, por supuesto que si no sabes identificarlo, no sabes quién es Él en realidad, jamás podrás conocer al Padre. Un testigo de Jehová habla mucho de Jehová aquí. Jehová, ya no conocen a Jehová. ¿Por qué lo conocen a Jehová? Porque han reducido al Hijo, que es el que reveló al Padre, lo han reducido a una criatura. Usted se puede dar cuenta, se puede imaginar lo que está sucediendo ahí. Jamás. ¿Qué revelación puede tener? ¿Qué conocimiento puede tener un unicitario cuando dice que Jesús es el Padre? Usted se imagina lo que se trastorna la teología completamente. ¿Cómo se trastorna? ¿Cómo que es una locura? Un pandemium, un desorden. Ahí hierven los demonios, hierve la doctrina satánica en esos ambientes absolutamente terribles. Esto es crucial, señores. Usted sabrá, cristiano evangélico, si usted sigue con el pensamiento católico romano, que Jesús es de la sustancia de María, porque no hayan otra cosa. Y aquellos que empiezan a tener un cambio y empiezan a hablar, le cae todo el mundo a palo. Y lo tratan de hereje y lo tratan de todo. A mí me importa un comino. Yo arranqué aquí sin nada y aquí hay un grupo. Y cada vez hay más personas que nos escuchan y están poniendo atención. Y cada más personas se contactan con nosotros y nos dicen, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con lo que estás enseñando. Cada día somos más, dice el dicho. Y aunque estén en el anonimato, ahí detrás de esos 14 que hay hay personas que están escuchando y personas que luego van a ver el vídeo. Son muchas personas. Y eso tiende a llegar el momento en que se multiplica. Pero para eso se requiere un largo tiempo. Tenemos casi 6 años enseñando, pero no podemos pretender que en 6 años de enseñar
podríamos abarcarlo todo y podríamos decir todo lo que tenemos que decir, ni hemos podido llegar a todas las personas. No quiero criticar esto, pero este muchacho, este tal Blanco del que hablamos hoy, muchacho con 52,000 suscriptores y no tiene nada. No tiene nada. Tiene 52,000 suscriptores. Y eso tiene que ver, por supuesto, con ciertas técnicas de publicidad que hay. Pero nunca hemos sido sensacionalistas en este canal, nunca, nunca, nunca. Nuestros vídeos caseritos, sin mucho lujo, sin muchas caras, ni sin mucha presentación de títulos sensacionalistas, caras de monstruos, gente haciendo la cara así, haciéndola así, poniendo títulos rimbombantes para llamar la atención a toda esta cantidad de gente que está sedienta de novedades, de chismes, de cosas de este tipo. Pero cuando hablamos seriamente, sabemos que nuestro público es totalmente selecto. Y eso nos da mucha alegría de saber que las personas que nos escuchan son personas que realmente quieren aprender, porque otra persona que anda buscando farándula nunca va a estar por acá. Que Dios les bendiga, pasen buena noche. Y el aguafiestas, el profe le da con el AK-44, AK-47. Bendiciones a todos, hasta pronto.